Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mauricio Juárez Ruiz. Tengo la matrícula BNL 069560. Actualmente estoy cursando la materia de Administración de Bases de Datos. Hoy día 24 de julio del año 2023 presentaré mi proyecto integrador. ¿Qué es una base de datos orienta a objetos? Una base de datos orientada a objetos es en donde se implementa en un sistema de informaciones de datos del mundo real, este, para acercarnos más a lo que hay en realidad. O sea, podemos implementar objetos del mundo real. Se diferencia de la base de datos relacional en que no corresponde a un sistema de tablas para registrar información. O sea, no existe alguna correlación entre los datos. ¿Cuáles son los principales elementos que la conforman, BDO? Bien, en este caso son las clases y objetos, en donde la clase es una colección de objetos que contienen los mismos atributos, operaciones, restricciones y métodos. Es usada como plantilla, patrón o molde para crear objetos similares. Objetos es una entidad compuesta por atributos y métodos que presentan el objeto del mundo real. ¿Cuál es la finalidad del uso de la base de datos orientada a objetos, BDO? Bien, su principal objetivo, yo que estudié esto de la programación y me lo mostraron así, es la implementación de datos del mundo real en un sistema. Es simplemente eso, es pasar de un lenguaje de máquina a objetos del mundo real para su implementación. ¿Has utilizado alguna base de datos? Si tu respuesta es sí, comparte en qué consistía. Bien, sí he llegado a implementar las bases de datos. Como comento, yo ya había estudiado la programación, entonces soy un técnico en programación, entonces me ha tocado trabajar con ellos, sí. ¿Por qué? Por mis laboratorios. Yo llevé bases de datos, llegué a llevar o programación orientada a objetos, o PO, conocida el lenguaje. Tuve que estudiar SQL, y el Access también, Excel lo llegué a utilizar para un método, aunque como tal no son bases de datos, excepto SQL. Este, sí los he llegado a implementar también en un programa, ya que fue un proyecto final el realizar un enlace de un CRUD a una base de datos que se realizó en Access. Entonces me tocó hacer un CRUD de una lista de empleados en donde tú podías agregar, modificar, eliminar, checar la hora de entrada, entre otros aspectos, para conocer cómo era el enlace que había entre el lenguaje y la base de datos, conocer cómo se empleaba todo eso, cómo podremos llevar a cabo la revisión de las listas y todo ese tipo de chequeos. Con base en lo visto del curso, menciona con tus palabras 3 temas o puntos que consideras importantes, que te haya gustado o que desconocías. Bien, en tanto a esto de la materia de las bases de datos, como tal, sí me gustó la materia bastante. Hay diferentes temas. Por ejemplo, yo no llegué a conocer un poco de manera muy técnica lo que era la base de datos, pero muy superficial porque en mis cursos o mis clases era muy poco lo que nos podían enseñar en la preparatoria, porque el plan de estudios decían que era muy breve y no había mucho que explicarnos o mucho que podrían mostrarnos, porque el plan de estudios no lo permitía. Entonces aquí me gustó mucho lo que fue su estructuración de la base de datos. El conocer los tipos de datos, pues es algo interesante, pero ya como ya los venía manejando por la programación, entonces no es como que me gustara tanto, pero me gustó más la estructuración, el conocer cómo se forman. De igual manera, algo que no se vio, pero que también me gusta mucho estudiar, es la sintaxis del cómo se crean los programas o cómo se agregan las cosas. Es algo que también es muy interesante porque es mucho de análisis. Entonces, no es tanto cómo lo escribas, sino más bien cómo lo interpretes, porque es más fácil una interpretación para ya después tener la idea de cómo se hacen las cosas.
De igual manera, en este caso también algo que me gustó mucho, pero a la vez me costó mucho realizar, fue lo de las relaciones en las tablas. Está muy interesante el tema de las bases de datos relacionales. Sí, están bastante interesantes. Pero en mi caso que me gustó además el tema, me puse a investigar un poco más. Hubo algunos aspectos que sí entendí, pero no llegué a comprender del todo porque en los videos, o sea, las clases están muy bien, pero los videos que yo vi no lo explicaban al fondo. Cuando yo trataba de investigar más, no me daban una solución como tal. O sea, no digo que esté mal, pero está bastante interesante los temas. Me encantaron los temas. Porque, aunque no lo dice la maestra que no se solicitó, yo creé mi propia base de datos relacional. Está muy interesante la sintaxis, sí llega a comprenderlo todo, pero hay aspectos que no pude resolver por mí mismo. Entonces, no digo que es un impedimento para decir que el tema sea aburrido. Al contrario, está muy interesante porque son temas que no conocía y me gustaron mucho. Entonces, ya me extendí bastante, una disculpa. De igual manera, algo que también me gustó mucho fue el conocer los programas que podemos emplear para emplear esto de las bases de datos, porque en mi caso yo usaba una página virtual que era un simulador del SQL, que hoy en día me parece que ya cerró. No entiendo el por qué, pero supongo que algo hubo. De igual manera, es algo muy interesante conocer las páginas y el cómo cada página tiene como una estructura diferente para trabajar las tablas o la creación de las bases de datos. Como digo, es algo muy interesante siempre y cuando sea algo que a ti te gusta. Es un es algo muy interesante el cómo la programación o esto tiene su manera de interpretar las cosas. Pero bueno, sin más, esto ha sido mi proyecto modular. Agradezco todo. Mi nombre es Mauricio Juárez Ruiz.